Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos un programa nuevo del amor sobrenatural de Dios, el programa 132. Hemos producido 390 y pico programas por la gracia del Espíritu Santo. Y como todos los días, el Espíritu Santo nos habla. Y esa fue la razón de que este programa comenzara. Esta fue la razón de que el programa El amor sobrenatural de Dios se vaya expandiendo a nivel mundial. Esta es la razón por la que Dios quiere que este siervo inútil y otros que están en el grupo, siervos también, expandamos a nivel mundial esta enseñanza que Dios quiere dar fuera de toda dogma y de toda doctrina, fuera de toda percepción humana, fuera de toda carnalidad. Lo que el Espíritu Santo hoy quiere decirte está basado en la escritura en Juan 3, del 1 al 22. En esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Este erudito maestro, rabino, de los fariseos, o como podíamos llamar pastor o guía espiritual de los fariseos. Y hoy la palabra reafirma lo que el Señor ha estado diciendo desde el día 1. El Señor se ha estado enfocando: yo soy el que yo soy. Yo soy tu Dios y tu Creador. Yo no soy tu percepción. Yo no soy tu interpretación. Yo no soy tu religión. Yo no soy tu comprensión. Hoy Dios te dice: impredecible soy, porque yo soy. Cuando el Espíritu Santo hoy nos habla de lo impredecible que es Dios, es porque Dios nos está diciendo drásticamente: yo soy Dios. Yo no soy lo que tú entiendes que yo soy. Yo no soy lo que tú, en tu condición finita, entiendes y estableces del Dios infinito. Porque yo soy sobrenatural. Porque yo soy Dios. Porque no soy carne. Y es ahí donde el Espíritu Santo hoy te lleva a establecer claramente que lo que es de la carne, carne es y a muerte va, y lo que es del Espíritu, Espíritu es y a vida eterna va. ¿Qué te quiere decir el Señor en esta palabra que está en Juan del 1 al 22? Que Dios no es carne y que Dios no le interesa tu condición carnal. A Dios le interesa tu condición espiritual. Y es aquí que precisamente Dios te dice: déjame ir a convencerte. Déjame ir a sacarte de la carne. Déjame llevarte al plano espiritual. Déjame demostrarte que así como ves el viento, lo sientes, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el misterio de la espiritualidad de Dios.
Dios vino a que nacieras de nuevo espiritualmente. Dios vino a convencerte, sacándote de la carne, llevándote al espíritu, enseñándote lo que eres de la carne, en la carne, lo limitado que estás en la carne, lo equivocado que estás en la carne y lo separado que estás de Dios en la carne. Dios te enseña su esencia espiritual. Dios, después que te lleva a convencimiento, te demuestra espiritualmente quién es Dios. Porque no hay manera que si no sales de la carne, no salgas de tu emocionalidad carnal. De todo aquello que te enseñaron y preestablecieron en ti, lo que hablaba el Espíritu Santo ayer y hoy vuelve a recalcarlo, tu esencia de lo que eres hoy. Carne. Porque cuando tienes una relación con Dios, Dios te lleva a convencimiento, te enseña tu condición carnal, tu condición finita, limitada, y te demuestra lo infinito que es Dios en tu corazón, espíritu y alma. Por eso es Dios que te lleva a convencimiento y que te lleva a arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el arrepentimiento sea de verdad, donde tiene que ser en tu corazón, espíritu y alma. Ahí trabaja Dios contigo. Ahí te enseña Dios espiritualmente cómo naces de nuevo. Y es precisamente en este proceso de salvación, en este proceso de reconciliación, porque hoy eres considerado ante Dios creación enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque tus preceptos, tu condición pecaminosa, tus equivocaciones, tus interpretaciones y todo lo que tú tienes enmarcado emocionalmente son en la carne. Porque espiritualmente reflejas lo que carnalmente eres. Tu corazón refleja lo que verdaderamente en la carne eres. Y es ahí que comienza el proceso de transformación. Ahí comienza el proceso de rescate. Dios vino a librarte del pecado, a ser un hombre nuevo, una mujer nueva, espiritualmente. Y es ahí que Jesús le explica a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Lo puedes hacer tú en la carne? Imposible. ¿Lo puedes hacer tú en los conceptos y preceptos religiosos? Imposible. ¿Por qué? Porque solamente el que te lleva a convencimiento y arrepentimiento es el Espíritu Santo, Dios mismo. Cuando Dios te revela, y quiero todo esto que el Espíritu Santo está hablando, yo doy testimonio porque pasó conmigo. Yo doy un testimonio fiel y verdadero. Yo no pensaba como el Espíritu Santo me llevó a entender, a arrepentirme verdaderamente y a recibir verdaderamente el bautismo y la unción del Espíritu Santo, de Dios mismo. Cuando Dios te lleva a entender por qué tú eres lo que tú eres, cuidadosamente, Dios te dice, eres pecador porque arrastras el pecado original. Pero no solo eso, ese pecado original mutó, se transformó, se ramificó.
Cuando Dios te eleva espiritualmente y ves que no solo eres pecador en un área de tu vida, eres pecador en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado original se ramificó, el pecado original se mutó. Esto transformado en impactos que has recibido del pecado original, transmutado en tu familia de generación en generación. Ahí viene por el tipo de costumbre, el tipo de educación, el tipo de interpretación que haces de acuerdo a tu educación, de acuerdo a las presiones sociales, de acuerdo a las presiones y enseñanzas familiares, que todas te llevan a un final. Eres un pecador, eres una persona, creación de Dios, pero enemigo de Dios. Porque en tu corazón, espíritu y alma te mueve el pecado, te mueve el mundo, te mueve la carne. Y es ahí que Dios viene y te revela, te demuestra, te enseña y te lleva a Él arrepentimiento, a un arrepentimiento sobrenatural. Un arrepentimiento que cuando lo comparas, y este mensaje va para los dos grupos, creación enemiga de Dios, inconversa, que son tan religiosos como lo eres tú, pero ellos aman el dinero abiertamente y detestan a Dios abiertamente. Adoran, tienen por dogma y doctrina lo que son las ramificaciones del pecado del mundo. Hacen rituales como los haces tú. A esos Dios los va a juzgar igual que te va a juzgar a ti y a mí. Con la única diferencia que esos han blasfemado contra Dios en sus acciones. Esos han golpeado sistemáticamente la esencia de lo que es Dios con sus acciones, no creyendo, detestando verdaderamente a Dios sin ningún temor, sin ningún temor. Por lo que hablábamos también, influencias culturales, influencias sociales, golpes en educación, maldiciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Dios a ti también te habla como a ellos. Tú eres también creación enemiga mía. ¿Por qué? Porque me tienes en la boca, sigues rituales hechos por el hombre, distorsionando completamente el evangelio que enseñó mi Hijo aquí en la tierra para darte vida eterna. Y ambos rechazan el amor que Dios dio por ti, por el inconverso y por el religioso, emocionalmente convertido, pero como dice Jesús a Nicodemo, lo que es carne, carne es y lleva muerte. Y lo que viene de espíritu, espíritu es y lleva a vida eterna. Dios espiritualmente quiere hacer esos cambios contigo.
Dios quiere llevarte a arrepentimiento, enseñarte el proceso de salvación. Es un proceso. No es una mera frase de que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Yo creo en Jesús, pero verdaderamente no crees. Porque cuando en tu corazón y espíritu y alma recibes la verdad, recibes la voluntad de Dios que te lleva a arrepentimiento, solo ahí tu corazón es entregado al Hijo de Dios que está a la derecha del Padre justificándote a ti y a mí. Porque el sacrificio de salvación, el plan de reconciliación y salvación comenzó en la cruz del Calvario y sigue vivo hoy. Por eso, tanto el inconverso como el religioso tienen sobre ambos la ira de Dios. Esa ira de Dios es la que te lleva en revelación a descubrir a Dios en tres maneras: amor, misericordia y justicia. Esa ira de Dios se te es revelada en la justicia. Cuando tú rechazas el amor por el estilo de vida que quieres llevar en contra total de la esencia de lo que es Dios. Cuando Dios te revela el amor que tuvo por ti, entregarte a su Hijo único como sacrificio vivo, hecho carne, y tú lo rechazas porque al querer una vida completamente sustentada en una hipocresía, en una mentira, estás diciéndole a Dios: yo no te amo, porque si yo te amara, yo dejara que tú me transformes. ¿Por qué? Porque ese pecado original que tú tienes no te deja que tú recibas la transformación. Esa vanidad, ese orgullo y la mentira que cargas y la maldad no te deja. Y Dios hoy viene y te dice: yo quiero cambiarte, yo quiero salvarte, pero tienes que venir hacia mí en completo arrepentimiento, en completo sumisión, para que yo te lleve a entendimiento. Yo te revelo yo te demuestro dónde estás parado en el pecado. Y yo te llevo a convencimiento. Yo te llevo a arrepentimiento. Un arrepentimiento que el hombre no lo puede tener en rituales, en religiones, en percepciones, en imaginaciones y en concepciones, porque Dios es completamente ininterpretable. ¿Okay? Dios es impredecible, inimaginable. Ese fue el Dios que yo, por su gracia, descubrí. El Dios que no actúa bajo ningún concepto, bajo tu imaginación, percepción e interpretación. Ese no es Dios. Ese es el Dios que se ha creado en ti por presiones culturales, por mentiras establecidas por dogmas y doctrinas, donde en nada tiene que ver la percepción real y verdadera en el espíritu, corazón y alma de lo que es Dios. No porque tú lo sabes, no porque tú lo imaginas, es porque Dios, cuando te saca de la carne, te revela espiritualmente. Y cuando eres convencido espiritualmente de lo equivocado que estás y a dónde vas y cómo Dios te ve, ahí Dios te lleva al arrepentimiento. Y solo ahí recibes la gracia de revelación
Ahí aceptas a Jesús porque te has arrepentido de corazón, porque Dios mismo te llevó a arrepentimiento. No te lo dijo el hombre, no te lo dijo una religión, no te lo dijo nada ni nadie que no fuese el mismo Dios, el Espíritu Santo. Porque Dios es perfección, Dios es pureza, Dios es verdad, Dios es majestuosidad, omnipotencia, sobrenaturalmente Dios. Ese Dios que tú no has sido creado para entenderlo, interpretarlo, el Dios impredecible, pero que el Dios que es Dios en su misterio espiritual te hace un hombre nuevo y una mujer nueva en el corazón, espíritu y alma. Y nada ni nadie puede volver atrás al viejo hombre, a la vieja mujer, cuando es el Espíritu Santo que te lleva a convencimiento y arrepentimiento. Ahí se te es demostrado, después que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y la roca de tu fe, el misterio de la interpretación, el misterio de la propiciación. ¿Por qué fue Dios enviando a su Hijo? ¿Cómo ve Dios el pecado? ¿Cómo ve Dios la traición de la humanidad, su creación, hacia Él? ¿Cómo ve Dios el pecado, sea cual sea? Cuando se te es revelado en arrepentimiento, ves el misterio de la propiciación. ¿Entiendes por qué fue Jesús? Que nada ni nadie podía aplacar la ira de Dios que no fuese el Hijo de Dios. Recibes en el misterio de la redención y eres redimido completamente de tus pecados, porque entregas lo que eres. Señor, el viejo hombre y la vieja mujer son hasta hoy. De ahí Dios lleva tu corazón a su Hijo, tu abogado, tu defensor, el propiciador, tu redentor, y eres bautizado con el Espíritu Santo. Una vez recibes al Espíritu Santo, lo digo todos los días como testimonio fiel y verdadero, que comienzas a ver a Dios como es Dios. ¿Por qué? No porque tú lo interpretas, es porque Dios se te revela. Espiritualmente recibes en el corazón su esencia. Ahí recibes el amor de Dios en ti. Ese amor indescriptible, inimaginable, incuestionable. Ese amor igual para todos. Amas primero a Dios y cumples el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tu corazón, espíritu y alma están alineados en el amor de Dios, en la voluntad de Dios, amas a Dios primero. Y a ti te amas como Dios te ama. Y amas a otro como Dios te ama. Ya no hay una clasificación del amor. El amor es igual para todos. Al que está en la calle, como a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a todos a tu alrededor. Comienzas a ver, disfrutar y palpar en tu corazón, espíritu y alma y en tu cuerpo la paz de lo que significa la esencia de tener a Dios en tu corazón. ¿Entiendes? Porque todo este proceso es en completa revelación espiritual de por qué fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen en perfección, entiendes que fuiste creado en una completa perfección en la imagen de Dios para actuar bajo la perfección de Dios. De ahí recibes
todos los frutos del Espíritu Santo, lo que es la esencia de Dios para vivir una vida semejante a Dios. Por eso Jesús dice, sed santos porque yo soy santo. Y en la carne pensabas, yo peco porque soy hombre y estoy justificado. Falso, mentira. Usted peca porque no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Eso es mentira. Yo lo estoy viviendo. Las cosas que yo hacía, no las hago. Por mí, no. Porque el Espíritu Santo me revela, me renarguye y no deja. ¿Por qué? Porque ese pecado lo saca de mi corazón, espíritu y alma. Pienso como Dios me revela. Cuando recibo tentación, el Espíritu Santo me protege. Cuando caigo en tristeza, en duda, en confusión, el Espíritu Santo me calma, me revela y me da el discernimiento. El que caes no es que caes en pecado. No. El que caes es cuando caes en tu condición de humano, que eres tentado y caes en la fragilidad, no del pecado. Porque si Dios está en ti, es imposible que mientas. Si Dios está en ti, es imposible que desees el mal. Si Dios está en ti, es imposible que ames como antes. Si Dios está en ti, es imposible que vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Dios es perfecto. Lo vivo yo. Lo puedo decir claramente. Mis caídas son en el proceso tristeza, duda, confusión, ansiedad. Eso es normal. Pero volver a pecar de la manera que yo pecaba anteriormente, haciéndole daño a otros, con mentira y con... No. Es ahí que Dios se refiere en la fragilidad carnal. Por eso Dios camina con nosotros. El hombre que usted era no es más. Porque es el Espíritu de Dios que está en ti y desde que aceptas el pacto de reconciliación y salvación, comienza el proceso de transformación, que es el proceso de santificación. Comienzas a recibir los frutos del Espíritu Santo. Cuando Dios quita de ti la mentira, no mientes más. Cuando Dios quita de ti el orgullo y te pone la humildad, no tienes más orgullo. Cuando Dios quita en ti el egoísmo y te pone el espíritu de compartir, no vuelves a ser egoísta. Cuando Dios quita de ti el espíritu de envidia y te da el espíritu de amor en humildad, no vuelves a tener envidia. Y así sucesivamente usted recibe los 12 frutos del Espíritu Santo. Si usted dice que tiene al Espíritu Santo y miente y habla de una manera soez, de una manera completamente mundana, usted no tiene a Dios. Porque la esencia sola de tener a Dios Padre en su corazón hace la diferencia. Y es esto a lo que Jesús le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, espiritualmente. Por eso Dios te invita: déjame yo convencerte, déjame yo llevarte a arrepentimiento y déjame yo hacer los cambios espirituales, llevarte a vivir una vida por fe y no por vista. Cuando tienes al Espíritu Santo, no necesitas entender a Dios. No necesitas diagramar a Dios.
no necesitas proyectarte ante Dios. Necesitas rendirte aun cuando no entiendas, aun cuando no comprendas en tu carne. Espiritualmente estás unido en Dios. Porque Dios pone en ti el querer y el hacer. La voluntad ya no es tuya, carnal. Ya dejas de actuar por la carne. Antes entendías que tenías que hacer las cosas para agradar a Dios. Ahora haces las cosas en obediencia a Dios. Dos cosas muy diferentes. El conocimiento y la sabiduría, la diferencia del conocimiento es que la sabiduría aplicas lo que conoces. No haces nada con tener conocimiento y la sabiduría viene de Dios. Por eso Dios pone en ti el querer y el hacer. Oras más porque Dios te lleva a oración. Buscas más a Dios porque vas conociendo a Dios espiritualmente. Vas unido en el espíritu a Dios. Eso hace la diferencia. Ya nadie tiene que decirte lo que Dios mismo te revela. Es una comunión interpersonal. Nadie sabe, nadie entiende, nadie comprende, pero todos ven el hombre nuevo y la mujer nueva que Dios espiritualmente ha hecho en ti. Y comienzas a ver esos cambios en tu corazón, espíritu y alma. Por eso hoy Dios te dice, yo soy impredecible. No puedes predecirme. Porque yo te tengo que llevar espiritualmente para que me conozcas espiritualmente. En unas dimensiones que tú no te imaginas, salen de la carne. Yo lo estoy experimentando. Conocer a Dios, no como yo tenía el percepto de lo que era Dios. No como yo quería que Dios fuera. Es como Dios es. Y es bajo revelación. En tus procesos, a los hermanos que han aceptado el pacto, que están en un proceso como lo estoy yo, en un proceso de prueba, en un proceso donde el desarrollo en el desierto que te encuentras es precisamente la formación de lo que Dios hace en ti. Esa formación en dureza, en fortaleza, esa formación en madurez espiritual, esa formación en madurez en la fe, esa formación en la sabiduría y en el discernimiento que Dios pone en ti, que viene de lo alto y no tiene nada que ver con los preceptos carnales que tenías anteriormente, solo te lo da Dios en tu espíritu, corazón y alma. Y ahí comienzas a conocer quién es Dios. Dios te va revelando en esa relación interpersonal porque tú tienes un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Y no es el propósito que tú entendiste, que fuiste educado para, que comprendes cómo. Es un propósito el cual Dios te lleva en completa oposición a lo que tú entiendes, comprendes y eres. Pero el resultado final es la santificación, la realización y que vas a ver, vas a palpar, vas a recibir, vas a disfrutar lo que es Dios espiritualmente. Por eso Dios te dice hoy, yo soy ininterpretable. No me puedes interpretar. No me puedes comprender. Pero sí me puedes conocer.
Porque cuando ves los resultados de la obra de Dios en ti, ahí entiendes por revelación quién es Dios. La omnipotencia, la majestuosidad, la supernaturalidad de Dios. El Dios sobrenatural. El Dios de milagros. El Dios de amor. El Dios de transformación. El Dios que te lleva a un nivel fuera de la carne que tú nunca en la vida habías experimentado. Yo doy testimonio de eso. No me importa lo que veo. Me importa lo que recibo del Dios Padre sobrenatural. Como todos los días, el Espíritu Santo hoy te dice, búscame mientras puedo ser hallado. El Espíritu Santo viene en una preparación sobrenatural contigo. Una preparación fuera de toda dogma, doctrina, fuera de toda carne. Si ves a Dios en la carne, a muerte vas. ¿Por qué? Porque no puedes ser el mismo pecador si tienes a Dios. Jamás. Dios te va llevando en un proceso de santificación. Entiéndelo de esa manera, santificación. Dios te va llevando de la mano, porque su promesa es: no te voy a dejar hasta el último de tus días aquí en la tierra. Y no te deja. Aun cuando tú piensas que no tienes a Dios. Aún en el medio de la prueba, que ves el silencio de Dios. Es ahí que Dios trabaja. Porque Dios no está en tus conceptos, preceptos e interpretaciones humanas. Recíbelo, búscalo de corazón y verás cómo Dios te lleva a convencimiento y arrepentimiento en tu corazón, espíritu y alma. Y verdaderamente vas a ser llamado hijo e hija de Dios. Dios te bendiga, hermano. El Espíritu Santo hoy te está diciendo: los días de la humanidad como la conoces están contadas. Prepárate. Te estoy llamando porque quiero salvarte. ¿Te quieres tú salvar verdaderamente? ¿Quieres conocer al Dios puro y verdadero, a tu Creador? Dios te bendiga. Buenas noches.